Hola, amigas, amigos, un placer saludarles. Mire, el tema relacionado con Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, no es algo oculto. Ha estado, desde lo que es el uso de fondos públicos de la USAID, una organización que apoya a la sociedad civil de países como México, entre ellos a Claudio X González, pues no se puede hablar de que no hay una intromisión a este tipo de organizaciones que tratan de ganar espacios políticos que perdieron, espacios políticos de poder, por supuesto. Y en la comparecencia de Marcelo Ebrard, en la reunión de alto nivel que tuvo con Antony Blinken, pues sí se habló del tema. De hecho, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, habría señalado que ya le pare a sus intervenciones el embajador Ken Salazar. El embajador ha estado en la grilla, se ha reunido, ha alentado a grupos opositores a la Cuarta Transformación. Digo, hablamos del PAN, del PRI, se ha reunido con ellos. Igual ha estado en Palacio Nacional, ha querido intervenir, ser interlocutor, pero en esa interlocución se ha sesgado hacia acciones que no son bien vistas. Le pararon como luego dicen, le pararon sus pedos al embajador al solicitar a la Embajada de los Estados Unidos que tiene límites. No puede sostener reuniones con gobernadores, porque para eso está el trato diplomático con el gobierno federal. Lo que hizo en Zacatecas es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque hablaron de un pacto, si usted quiere, de palabra, aunque lo presumieron de firmado. Luego la misma Embajada de los Estados Unidos dice que no firmaron ningún pacto, y bueno, su atorón. Y luego a la fiscalía, el presidente habló también del fiscal, dijo, a ver, ¿qué pasó con eso de Pegasus, con las investigaciones? Hay que dar la cara siempre. Mire, Ebrard puntualizó los límites en las actividades de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. De acuerdo a las declaraciones que dio el secretario de Relaciones Exteriores, se comunicó con la Embajada de los Estados Unidos para puntualizar los límites que tiene cuando el embajador Ken Salazar se encuentre con autoridades estatales y que no pueden sostener reuniones y menos firmar acuerdos con gobiernos locales sin la participación del gobierno federal. Como se ha documentado, el periódico La Jornada documentó ese encuentro de Ken Salazar con David Monreal, lo recordará usted. Visitó el jueves pasado Zacatecas. Estoy aquí para trabajar con el gobernador David Monreal. El estado de Zacatecas y el gobierno federal en esto de la seguridad, dijo el diplomático en su segunda visita al estado, a la que se hizo acompañar por representantes de las agencias de seguridad de su país acreditadas en la sede diplomática, pero en la cual no participó un solo funcionario civil ni militar del gobierno federal mexicano. Ya les hice saber en la embajada en detalle cuáles son los límites que tiene para este tipo de visitas o compromisos. No se pueden hacer si no está el gobierno federal. No se pueden firmar documentos si nosotros no lo autorizamos, dijo el canciller el día de hoy en la conferencia de prensa. Aunque el gobierno estatal de David Monreal dijo en un principio que había acordado cooperación en materia de seguridad con la Embajada de Estados Unidos, Ebrard dijo que hasta donde tenemos conocimiento, el gobierno de Zacatecas y la delegación diplomática encabezada por Ken Salazar no firmaron ningún documento de la reunión. Por su parte, la Embajada de los Estados Unidos en el país también desmintió un acuerdo signado por el embajador Ken Salazar en Zacatecas. Y es que esta nota fue más de grilla, lo que hizo Ken Salazar, obviamente, manejándose políticamente en un país donde él es embajador. No tendría nada que hacer como actor político, no hacer algún asunto que tenga que ver con su país y el nuestro, en apego estricto a lo que son los cánones diplomáticos, las normas diplomáticas. Funcionarios del gobierno de Estados Unidos aseguraron desde el miércoles que el embajador Ken Salazar no firmó ningún acuerdo en materia de seguridad con el gobierno de Zacatecas y subrayaron que toda la cooperación de la administración estadounidense en materia de seguridad se hace exclusivamente con el gobierno federal de México. En una conferencia de prensa telefónica previa a la sesión del diálogo de alto nivel en seguridad que se celebrará el jueves en Washington entre México y Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Todd D. Robinson, subsecretario de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, señalaron que la visita realizada la semana pasada
al estado de Zacatecas por el embajador no fue algo fuera de serie, pues rutinariamente el diplomático visita las entidades federativas. Zúñiga rechazó que Salazar haya firmado algún tipo de acuerdo con el gobierno zacatecano de David Monreal. Toda la cooperación que tenemos lo hacemos a través del marco bicentenario de la cooperación con el gobierno federal, con objetivos compartidos y coordinados. Respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en México, los portavoces del gobierno estadounidense señalaron que para su país no importa qué agencia esté a cargo de la seguridad en tanto que se respeten los derechos humanos y haya sanciones contra quienes cometan abusos. Agregaron que el gobierno de Biden toma muy en serio cualquier preocupación expresada por el Congreso en este tema. Sobre la información robada a la Secretaría de la Defensa Nacional en un hackeo confirmado recientemente por el gobierno mexicano, señalaron que la filtración de datos es un problema global y que Estados Unidos mantiene su confianza en el gobierno mexicano. El jueves, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, encabezaron el diálogo de alto nivel sobre seguridad entre Estados Unidos y México, donde revisaron los avances del marco bicentenario, acuerdo de seguridad adoptado en octubre de 2022. Zúñiga señaló que se abordarán temas como la lucha contra el crimen organizado, el tráfico ilegal de armas a través de la frontera común. Robinson agregó que ambos países debemos hacer más para abordar la amenaza de las drogas sintéticas. El fentanilo es responsable de la muerte de demasiados estadounidenses y hace mucho daño a nuestras dos naciones. Claro, en este contexto pues tenía que salir el asunto de Ken Salazar, que desde luego ha hecho ruido y ha generado pues grilla sobre todo. El presidente de la República obviamente está atento a lo que pasa. Habló en la conferencia de prensa matutina respecto a la Fiscalía General de la República para que informe, la exigencia que informe sobre la adquisición de programas espía. Ya lo que vivió el presidente de la República, obviamente nadie lo quiere volver a vivir. Esto fue una batahola de políticos que se dedicaron precisamente, incluso hasta salían del gobierno y espiaban a la gente, a eso se dedicaban. El mandatario mexicano hizo un llamado a la dependencia para que dé a conocer los avances de la investigación donde se acusa al gobierno mexicano de espionaje. El llamado fue en la conferencia matutina de hoy. Pues es que una cosa es que esté la denuncia y está bien, el asunto es, el tema central es cuándo va a actuar el fiscal. Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre la investigación interpuesta por diversos periodistas, activistas y organizaciones civiles que acusaron de actos de espionaje a la Secretaría de la Defensa Nacional durante el actual sexenio. Bajo ese contexto, el mandatario mexicano remarcó que no tenía la información a la mano, pero hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para dar a conocer los avances de la investigación. No tengo mucha información, solo sé que existen estas denuncias en la Fiscalía, y para no especular, es pedirle a la Fiscalía que nos informe de estas investigaciones, sobre todo la adquisición del equipo de espionaje y su uso, incluidas las más recientes, señaló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El titular del Poder Ejecutivo rechazó que su gobierno investigue a opositores, periodistas y organizaciones civiles. Se afirmó que nosotros espiábamos a opositores y periodistas, lo que es un hecho y que se necesita probar es que en los gobiernos anteriores era una práctica común a opositores y que estos servicios de espionaje los contrataban gobiernos estatales, desde luego el federal, pero también organizaciones políticas. Más adelante el presidente de México reconoció que es un buen tema, que necesita ser dilucidado. Además recordó cuando durante su tiempo como opositor los gobiernos en turno lo investigaban a él y a su entorno. Por ello es conveniente que se dé a conocer todo. Debe haber una investigación, debe de haber investigación, inteligencia, no espionaje para la delincuencia organizada y los que cometen delitos de cuello blanco, lo que de acuerdo a la ley deben ser investigados, no así nada más cualquier persona, dijo el presidente de la República. Bueno, pues el llamado está hecho. El presidente está atento a este tema de el espionaje. Le aseguro que si hubo elementos de cualquier fuerza federal, el presidente no tardará en hacer públicos los hechos. No es un presidente que se guarde las cosas. Y el llamado a dilucidar todo este asunto del programa Pegasus, que fue utilizado sobre todo con Enrique Peña Nieto, fue un escándalo. Acusó que anteriormente había funcionarios públicos que no servidores públicos que dedicaban al espionaje y vendían equipos al gobierno federal. El espionaje, mire,
Ni modo que tengan que espiar, por ejemplo, a Xóchitl Gálvez, a Kenia López, a Marco Cortés, a lo que son la oposición. La denuncia fue interpuesta en su momento por personas que se hacen llamar representantes de la sociedad civil. Y debo decirlo con todas sus letras, la sociedad civil somos todos, todos, todos. No es una sociedad civil nada más conformada por las organizaciones de Claudio X González, no señor. La sociedad civil somos todos y es bueno que se investigue a fondo. Por una parte, le paran su ruido a Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, pero también la petición a la Fiscalía General de la República, aunque tenemos un fiscal cansado, un fiscal ineficiente desde mi propio punto de vista, asumo la responsabilidad, porque no hay mucho trabajo, ni de inteligencia, ni de acción. Creo que más es por omisión, pero como andan las cosas revueltas en la Cámara de Senadores, pues no hay condiciones para nombrar a un nuevo fiscal. Que sí le pueden meter un jefe de despacho, eso sí puede hacer. Sin embargo, se están midiendo pues, las consecuencias que podría tener. No se necesita espiar a la oposición, creo que no. Se requiere, en este caso, establecer la respuesta a estas interrogantes, porque ¿quién espía a quién? El presidente de México obviamente no se dedica a eso, o sea, él se dedica a trabajar, pero sí puede haber personas detrás de él que lo hagan sin su consentimiento, y eso es una hipótesis. Vamos, se puede pensar que puede haber o pudo haber personas que hicieran mal uso del sistema Pegasus, y cuando pasó con Peña Nieto, ¿por qué no dijeron nada? O sea, eso es lo más importante. Por un lado, Ken Salazar pues tendrá que incluso acercarse a decir todo lo que trae sobre el asunto de la política en México, que no debe intervenir, no. Él puede ir a cualquier estado, sí, a donde lo inviten, sí, pero no puede firmar acuerdos, menos meterse en áreas de seguridad. Para eso está el gobierno federal. No hay mucho para dónde hacerse. Y el fiscal dormido que tenemos, pues no creo que vaya a dar un informe pronto. Ojalá que lo inviten a la mañanera de perdido para que ahí sea cuestionado, porque lo ha visto en alguna conferencia de prensa. No, tiene mucho presupuesto, eso que dicen, no, casi no hay presupuesto para la fiscalía, es una fiscalía autónoma. El presidente hace estos mensajes, manda estos mensajes porque es necesario. La autonomía tampoco tiene que utilizarse como un acto de libertinaje. Una autonomía con respeto, pero respeto también a los poderes, sobre todo al poder ejecutivo, al legislativo y al judicial. De otra manera, la fiscalía cae en el garlito de la omisión y de la falta de acción. Creo que en eso estamos de acuerdo. Es una apreciación que hay respecto a tantos casos. Vamos, y le doy así un punto de referencia. El fiscal ni siquiera ha girado orden de aprehensión en contra de Ricardo Monreal. ¿Porque es un perseguido político? No, no es un perseguido político. Tiene acusaciones en su contra que el señor no ha atendido. Esa es la realidad. Le puede llamar de cualquier manera, pero no ha atendido ni siquiera la orden de aprehensión en contra de Ricardo Monreal. Bueno, había un detenido que ya salió. O sea, como que Chayo Robles ya salió, y Collado, con todos los millones que tiene para ser confiscados, lo va a soltar antes. O sea, esos son temas torales, centrales, y hay omisiones graves del fiscal. Por eso un llamado más del presidente de la República. Creo que al presidente, y él lo sabe, porque lo sabe perfectamente, perjudica más a la Cuarta Transformación que al fiscal. El fiscal es igual a una X o un 0 a la izquierda. Por sus acciones los conocemos, no por otra cosa. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.